Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal, donde siempre les traigo lo último y lo más jugoso del mundo del espectáculo, el chisme fresco y claro, todo lo relacionado con nuestros famosos favoritos. Hoy prepárense porque tengo una exclusiva que los va a dejar con la boca abierta. Agárrense bien porque vamos a hablar de Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. El galán turco que nos ha robado el corazón a todos, el hombre que incendia la pantalla con cada mirada, parece ser que ha vuelto a encontrar el amor. Y no, estoy hablando de un simple rumor. Tengo información, tengo datos, tengo pruebas, que te sorprenderán. Así que acomódate, prepárate un cafecito o lo que te apetezca, y quédate conmigo porque este vídeo va a estar imperdible. Pero antes de que sigamos y para que no te pierdas ni una sola de mis exclusivas, te invito a que te suscribas al canal. Dale clic a ese botoncito rojo de abajo y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo un nuevo vídeo. Prometo que siempre les traeré contenido interesante, entretenido y sobre todo con mucha carnita. ¿Ya te suscribiste? Genial. Ahora sí, sigamos con nuestro Can Yaman. A ver, seamos honestos. Can Yaman es un hombre irresistible. Su carisma, su talento, su físico, es la combinación perfecta. Y después de su relación, digamos, pública y mediática con Diletta Leotta, muchos nos preguntábamos cuándo volvería a abrir su corazón. Se le ha vinculado con varias actrices, modelos, influencers, pero nada concreto, nada que realmente confirmara que había encontrado a esa persona especial. Pero la espera ha terminado, mis queridos chismosos. Porque después de una investigación exhaustiva, de hablar con mis fuentes, de analizar cada publicación en redes sociales, he descubierto quién podría ser la nueva dueña del corazón de Can Yaman. Antes de revelar el nombre, quiero que hagamos un breve repaso de lo que sabemos de Can Yaman. Después de su ruptura con Diletta, se le vio enfocado en su carrera, en sus proyectos, en su labor humanitaria. Viajó por el mundo, aprendió nuevos idiomas, participó en importantes causas sociales. Parecía que el amor no estaba en sus prioridades, pero, realmente era así. Profundicemos un poco en esta etapa. Can Yaman, tras la tormentosa ruptura con la periodista deportiva italiana Diletta Leotta, se sumergió en un mar de actividades que, si bien parecían distraerlo del desamor, también lo definieron aún más como la persona que es hoy. No se quedó lamentando la pérdida, sino que aprovechó la oportunidad para crecer, para reinventarse y, sobre todo, para seguir utilizando su plataforma para hacer el bien. Le vimos involucrado activamente en su asociación, Can Yaman for Children, dedicando tiempo y recursos a ayudar a niños desfavorecidos. Esta faceta humanitaria, que siempre ha sido parte de él, se intensificó, demostrando que su corazón es tan grande como su talento. También continuó cosechando éxitos en su carrera actoral. Participó en nuevos proyectos, explorando diferentes registros y consolidándose como un actor versátil y comprometido. Su dedicación al trabajo, su profesionalismo y su pasión por la actuación son innegables. Y no solo eso, sino que también se aventuró en nuevos territorios, aprendiendo idiomas y explorando culturas, lo que le permitió conectar aún más con su público internacional. Pero, seamos sinceros, detrás de esa imagen de hombre ocupado y enfocado, siempre quedaba la pregunta, ¿está realmente feliz? ¿Extraña tener a alguien a su lado? Después de una relación tan intensa y pública como la que tuvo con Diletta, era natural preguntarse si volvería a arriesgarse a abrir su corazón. La presión mediática, el escrutinio público, la falta de privacidad, todo eso puede ser muy difícil de sobrellevar. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque resulta que, según mis fuentes cercanas a Can, él ha estado saliendo con alguien, en secreto. Sí, una relación discreta, alejada de los focos mediáticos, construida sobre la base de la confianza y el respeto. Y lo más sorprendente de todo es que, no es una persona del mundo del espectáculo. Sé lo que están pensando, ¿quién es esta misteriosa mujer que ha conquistado el corazón de Can Yaman? Pues bien, después de una investigación exhaustiva, he descubierto que se trata de... Redoble de tambores, por favor, una abogada. Sí, una profesional alejada del mundo de las cámaras, con una vida normal, pero con una belleza y una inteligencia que, al parecer, han cautivado a nuestro galán turco. La conoció a través de amigos en común, durante un evento benéfico en Italia. Al parecer, la química entre ellos fue instantánea. Comenzaron a salir discretamente con citas privadas, cenas románticas y escapadas secretas.
Intentaron mantener su relación en secreto, pero, como siempre digo, nada se puede ocultar para siempre. ¿Y cómo lo sé? Pues bien, he recopilado varias pruebas que apuntan a esta relación. Primero, fotos. Fotos borrosas sí, pero fotos al fin y al cabo, donde se les ve juntos en diferentes lugares de Italia. Déjenme contarles un poco más sobre estas fotos. No son las típicas fotos de paparazzi, esas que te encuentras en revistas de farándula. Son fotos más íntimas, capturadas quizás por alguien que los reconoció y quiso inmortalizar el momento. En una de ellas se les ve caminando por las calles de Roma, tomados de la mano, con una actitud relajada y sonriente. En otra, están cenando en un restaurante con poca luz, conversando animadamente. Y en otra, la más reveladora, se les ve abrazados en la playa, disfrutando de un atardecer. Sí sé que las fotos son borrosas y no se ve claramente el rostro de la abogada, pero la silueta, el cabello, la forma de vestir, todo coincide con la descripción que me han dado mis fuentes. Segundo, testimonios. Personas cercanas a Can han confirmado, aunque de forma anónima, que él está muy feliz y enamorado. Estos testimonios son cruciales, mis chismosos. Porque no se trata solo de rumores o especulaciones. Son personas que conocen a Can, que están cerca de él, que han visto con sus propios ojos cómo ha cambiado su actitud, cómo brilla su mirada cuando habla de ella. Me contaron que Can está más tranquilo, más relajado, más centrado. Que la abogada le aporta estabilidad y equilibrio a su vida. Que ella es su confidente, su apoyo, su mejor amiga. Y eso, mis queridos, es lo que todos buscamos en una relación, alguien con quien podamos ser nosotros mismos, alguien que nos ame y nos acepte tal como somos. Y tercero, lo más importante, el lenguaje corporal. En las pocas fotos que he conseguido, se puede apreciar la conexión, la complicidad, la chispa entre ellos. El lenguaje corporal es un arma infalible para los chismosos como nosotros. Porque las palabras pueden mentir, pero el cuerpo nunca lo hace. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se ríen, todo revela la verdadera naturaleza de su relación. Y en estas fotos, se puede ver claramente que hay algo especial entre ellos. Hay amor, hay pasión, hay conexión. Además, hay un detalle que no podemos pasar por alto. Can Yaman siempre ha sido muy activo en redes sociales, compartiendo momentos de su vida personal y profesional. Sin embargo, desde hace un tiempo ha reducido considerablemente sus publicaciones, especialmente aquellas relacionadas con su vida amorosa. ¿Será que está intentando proteger su relación de la atención mediática? Esta es una estrategia muy inteligente en mi opinión. Can sabe lo que implica tener una relación pública, y quizás no quiere exponer a su nueva pareja a ese nivel de escrutinio. Quiere protegerla, quiere darle la oportunidad de conocerlo sin presiones, sin juicios, sin expectativas. Y eso, mis queridos, demuestra que realmente se preocupa por ella. Y ahora, la pregunta del millón, ¿quién es esta abogada? Lamentablemente no puedo revelar su nombre. Mis fuentes me han pedido que mantenga su identidad en secreto, al menos por ahora, para proteger su privacidad y permitir que la relación florezca sin presiones externas. Lo que sí puedo decir es que es una mujer inteligente e independiente, con un gran sentido del humor y una belleza natural que ha enamorado a Can Yaman. Me han contado que es una mujer muy culta, apasionada por su trabajo, con una personalidad arrolladora. Que tiene los pies en la tierra y no se deja deslumbrar por la fama de Can. Que es una mujer real, auténtica, con valores sólidos. Y eso, mis queridos, es lo que Can necesita en su vida, alguien que lo ame por quien es, no por lo que representa. Pero no se preocupen, mis chismosos, que seguiré investigando y les traeré más detalles sobre esta misteriosa relación. Prometo que seré la primera en informarles cuando Can y su novia decidan hacer pública su relación. Mientras tanto podemos especular, podemos analizar las fotos, podemos soñar con el día en que veamos a Can Yaman felizmente enamorado junto a su nueva pareja. Incluso podemos hacer un poco de stalkeo en las redes sociales, a ver si encontramos alguna pista que nos revele la identidad de la abogada. Pero ojo. Siempre con respeto y sin invadir su privacidad. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Qué te parece esta noticia? ¿Crees que Can Yaman ha encontrado por fin a su media naranja? ¿Te gustaría que hiciera pública su relación? Déjame tus comentarios abajo, quiero leerlos todos.
Quiero saber qué piensas de todo esto, si te emociona la noticia, si te genera dudas, si tienes alguna teoría conspirativa. No te cortes. Expresa tu opinión libremente, que aquí estamos entre amigos. Y antes de despedirme, quiero recordarte que todo lo que te he contado en este vídeo son rumores, informaciones no confirmadas, especulaciones basadas en mis fuentes y en mi investigación. Nada de esto es oficial hasta que Can Yaman o su novia lo confirmen. Pero como siempre digo, donde hay humo, hay fuego. Y en este caso, el humo es bastante denso, ¿no creen? Así que, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya sorprendido esta noticia sobre Can Yaman y su nuevo amor. Recuerden que siempre les traigo lo último del mundo del espectáculo, así que no se pierdan mis próximos vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. En resumen, Can Yaman podría haber encontrado el amor en una abogada alejada del mundo del espectáculo. Una relación discreta y misteriosa que ha despertado la curiosidad de todos sus fans. Seguiremos investigando para traerles más detalles sobre esta historia. Y quién sabe, quizás en el próximo vídeo les revele el nombre de la afortunada. Estén atentos. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que su apoyo es fundamental para mí. Sin ustedes, este canal no sería posible. Así que les agradezco de corazón cada like, cada comentario, cada suscripción. Son los mejores. Así que ahora quiero pedirles un favor muy especial. Si te gustó este vídeo, si te pareció interesante o entretenido, dale un like. Un simple clic puede hacer una gran diferencia. Y no te olvides de dejarme tus comentarios abajo. Quiero saber qué te pareció la noticia, qué opinas de Can Yaman y qué esperas de su futuro amoroso. Quiero interactuar contigo, quiero conocer tu opinión. Soy toda oídos. Y por último, pero no menos importante, te invito a que compartas este vídeo con tus amigos, con tus familiares, con todos aquellos que sean fans de Can Yaman o que simplemente disfruten del buen chisme. Comparte este vídeo en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp, donde quieras. Ayúdame a llegar a más personas y a hacer crecer esta comunidad de chismosos. El chisme se comparte, no se guarda. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. Dale clic a ese botoncito rojo de abajo y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo un nuevo vídeo. Prometo que siempre les traeré contenido interesante, entretenido y sobre todo con mucha carnita. No te lo pierdas. Además, estoy planeando hacer sorteos, directos con preguntas y respuestas, y muchas otras sorpresas para mis suscriptores. Así que no te quedes fuera. Así que ya sabes, like, comenta, comparte y suscríbete. Gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. Aunque sea en secreto y con una abogada. Hasta la próxima.